Hola, mi nombre es Irma Cortés Estrada, soy estudiante de la Universidad Privada de Michoacán y voy a explicar el tema dentino pulpar. Como definición, tenemos que el recubrimiento pulpar es el procedimiento que se realiza en casos en los que la pulpa dental se encuentra expuesta debido a una preparación cavitaria por fractura o por caries. En causas de la exposición pulpar es en estímulos químicos en los cuales se encuentran por algún material restaurador que sea irritante para nuestra pulpa, toxinas bacterianas o procesos cariosos, estímulos físicos que son mecánicos que se pueden ocasionar mediante nuestra pieza de baja. Si no tenemos un buen control de esta, podemos ocasionar esta pulpitis reversible o irreversible. Y térmicos de igual manera con alguna de nuestras herramientas o materiales que se puedan sobrecalentar y ocasionando así la irritabilidad de esta, y los eléctricos. En el proceso carioso es muy importante que aprendamos a distinguir lo que es la dentina infectada y la dentina afectada. La dentina infectada es la alteración sin potencial de remineralización y que se debe de eliminar por completo. Y en la dentina afectada es el sustrato dentinario que presenta una alteración en su estructura ocasionada por un proceso carioso. Este es reversible, se puede mantener y se puede remineralizar. El objetivo del recubrimiento dentino pulpar es mantener la vitalidad del diente, regresar su funcionalidad, y existen también objetivos inmediatos, el cual se refiere a aislar correctamente el diente debido a que esto es de suma importancia, evitando así la infiltración de bacterias a nuestra cavidad. El tratar de eliminar las caries de manera conservadora, evitando desgastar tejido sano. La prevención, el diagnóstico temprano y tratamiento de remineralización. El uso adecuado de instrumentos como lo es una fresa con filo. Buena desinfección de nuestra cavidad. La protección dentino pulpar con una restauración con integridad marginal adecuada. Siempre que estemos trabajando en dentina tenemos que tener en cuenta que pues existe el riesgo de que podremos ocasionar alguna pulpitis irreversible o reversible. Como lo dice su nombre, pues la pulpitis es la inflamación de nuestra pulpa debido a alguna irritabilidad. Como ya lo mencioné anteriormente en las causas, puede ser irreversible y que pues se puede reversir y recuperar, o irreversible que pues ya no tiene bueno, puede procederse a un tratamiento endodóntico solamente. Para nuestro tratamiento dentino pulpar o nuestro procedimiento se debe de considerar algunos factores que se deben de tener en cuenta para saber si elegimos o no este tratamiento. Algunas de las principales consideraciones es la profundidad de la cavidad. Se debe de tener en cuenta el tamaño de esta cavidad, si requiere o no requiere la protección dentino pulpar. En la cavidad principal tenemos la cavidad pequeña, que abarca de 1/3 de dentina normal, que es de 0.5 a 1 milímetro de dentina. En este caso pues no se requiere debido a que estamos aún muy lejos de tocar nuestra pulpa. En la segunda sería la cavidad mediana, que es de 1 a 2/3 de dentina normal y de 1 a 1.5 de milímetros. En esta estamos aún más cerca de nuestra pulpa, pero aún así no se requiere recubrimiento pulpar. Y la tercera es la cavidad profunda, que abarca más de 2/3 de la dentina normal, de 0.5 de tejido remanente. En este caso ya estamos más propensos a realizar una pulpitis, ya sea irreversible o reversible. Probablemente sea más la reversible, debido a que existe una ligera capa de dentina ahí. Y por último, la cavidad profunda con exposición. Aquí ya estamos ocasionando la irritabilidad de nuestra pulpa debido al contacto. Entonces aquí probablemente tenemos que considerar si podemos proceder a un tratamiento común o
si tenemos alguna duda o no estamos confiados en que sí, lo correcto sería referir a un endodoncista y que sea él quien nos ayude a diagnosticar si probablemente se va a tratamiento endodóntico o no es necesario, y con el recubrimiento pulpar directo se puede reversir esta molestia. Otra consideración es la condición pulpar de nuestro paciente. Recordar y tenemos que tener en cuenta en esta consideración el tipo de paciente, el tipo de caso y asimismo su umbral del dolor, debido a que no todos los pacientes tienen el mismo umbral del dolor, para que nos puedan así referir la sintomatología que el paciente presenta. Tenemos que realizar preguntas como si tiene dolor, si tiene sensibilidad, si el dolor es espontáneo o la sensibilidad es espontánea. Si el paciente dice que sí, entonces debemos de preocuparnos porque posiblemente sea una pulpitis irreversible. La sensibilidad o el dolor es provocado debido al consumo de algo frío, dulce o caliente, entonces tal vez se refiera solamente a una pulpitis reversible, ya que no es persistente ni duradero. Otra de las preguntas es el tiempo del dolor o de la sensibilidad. Si el paciente refiere que la sensibilidad y dolor duran más de 30 segundos o más de un minuto, entonces sí debe de considerarse que probablemente pues exista la pulpitis irreversible. Y si el paciente dice que solo dura pocos segundos y se retira la molestia, entonces no es considerada. Otra de las consideraciones o condiciones que debemos de tomar en cuenta para el paciente dice que solo dura pocos segundos y se retira la molestia, entonces no es considerada. Otra de las consideraciones o condiciones que debemos de tomar en cuenta para este tratamiento es la edad de nuestro paciente, debido a que un paciente de edad adulta su pulpa tiende a ser retraída fisiológicamente, y en pacientes jóvenes pues la amplitud de la cámara es más grande y puede ser más riesgo para nosotros al realizar alguna cavidad. Como se ve en esta imagen, esta es la distancia que un paciente joven presenta y un paciente de edad adulta. Para esto debemos considerar tomar algunas radiografías para poder diagnosticar de manera correcta, y pueden ser radiografías periapicales o interproximales. Para saber cómo elegimos nuestro material en caso de que se requiera el protector dentinopulpar, entonces tenemos que tener en cuenta estas características, que son las características ideales de nuestro material. La primera es que sea bactericida o que sea bacteriostático, que estimule la formación de dentina terciaria, que remineralice la dentina remanente y que sea biocompatible. Esta característica tiene que ser de ley en nuestro material. Que sea resistente a las fuerzas de masticación, debido a que si no es así puede ocasionar nuestro fracaso, puede ocasionar que el tratamiento sea un fracaso, y que sea adhesivo. Tipos de técnicas. Como lo mencioné anteriormente, puede ser que sea ocasionada una pulpitis irreversible o reversible, que esto se refiere a que existe el contacto directo de la pulpa o indirecto, que hagamos el contacto directo donde observemos sangre y el color en nuestra pulpa, o que lleguemos solamente a percibir un ligero color y que aún exista una pequeña capa de dentina. Para esto existe el recubrimiento pulpar directo e indirecto. El indirecto es recomendado o ideal, indicado para cuando aún existe la capa ligera de dentina y no realizamos como tal el contacto. Y el directo es indicado para cuando existe un contacto directo con nuestra pulpa.
Aquí, en la primera imagen, como logran observar, está muy lejos de estar en contacto con nuestra pulpa la cavidad. Entonces aquí, en este tipo de cavidad, no es recomendable el uso de algún protector pulpar, debido a que pues solamente puede ir nuestro adhesivo como sellador de nuestros tubulillos dentinarios y así evitar algún tipo de sensibilidad o molestia, y no hay problema, no es necesario o no se debe indicar aquí el uso de un protector pulpar. Aquí, en la segunda imagen, aún así no es, aunque está un poco más grande y más avanzada la cavidad más profunda, aún así no se requiere el recubrimiento dentino pulpar, debido a que pues aún existe una capa mayor de dentina y aún estamos avanzando solamente de 1 a 2 tercios de dentina. Aquí solamente se podría utilizar algún tipo de base y después, como se observa en la tercera imagen, una capa ligera de base y después nuestra resina compuesta. En la cuarta imagen, que ya estamos, como lo explicaba anteriormente, con una sola capa ligera de dentina, que ya avanzamos más de 3 tercios de dentina. Entonces aquí es indicado, pero aún como no se ve el contacto directo de nuestra pulpa, no la estamos tocando, no estamos observando el color rojo ni algún sangrado. Entonces aquí lo ideal indicado sería utilizar una técnica de recubrimiento pulpar indirecto, y después colocar una base ligera y por último nuestra resina compuesta, como lo mencioné anteriormente, en donde sí existe contacto pulpar directo, donde ya estamos observando el sangrado de nuestra pulpa o el color directo de nuestra pulpa. Entonces ahí y si el endodoncista nos ayuda a diagnosticar que sí requiere o sí puede ser tratado con un tratamiento normal y no endodóntico, entonces es ahí cuando colocamos nuestro recubrimiento pulpar directo, una base y después nuestra resina o la restauración que se vaya a requerir, incrustación, corona o cualquier otra. ¿Cómo sabemos qué materiales existen para como recubrimientos que podamos utilizar? Está primero el hidróxido de calcio. Promueve los iones de calcio, pero es poco resistente. En la segunda imagen observamos el cemento de ionómero de vidrio, que este es más utilizado como base y no recomendable como recubrimiento, pero puede llegar a funcionar. Y en la tercera imagen está el MTA, que es un poco difícil de manipular, pero ayuda a la vitalidad pulpar, a mantener la vitalidad de nuestra pulpa. Por otro lado tenemos nuestros cementos bioactivos, que son silicato de calcio modificado con resina, que es el Teracal, conocido comercialmente así. Este tiene un pH alcalino y produce calcio. Es el más utilizado en la actualidad debido a su fácil manejo y a su pH alcalino. En este tipo de material también es mayor utilizado debido a que al ser utilizado y fotopolimerizado al realizar el grabado, ya sea parcial o total, entonces y retirar con agua el ácido grabador, no se retira el material como con algunos otros materiales. Al realizar el lavado se desprenden. Este material presenta esa característica, que aunque laves y coloques después el adhesivo, sigue en su lugar y no se retira. Esto sería todo sobre mi tema. Gracias.